Hola chicos, para hablar del tema de reproducción es importante que recuerden que esto es una de las características que tienen todos los seres vivos. Todos los seres vivos dejan hijitos de alguna manera. Y ya haciendo un análisis de cómo fueron cambiando los diferentes procesos, cuáles procesos son un poco más antiguos, hablando en cuestiones evolutivas, y algunos más recientes, se puede dividir a la reproducción en dos tipos. Un tipo inicial, más antiguo, que es la reproducción asexual, en la que los hijitos son genéticamente idénticos a los papás. Puede haber algunas mutaciones, puede haber algunos detalles muy pequeños, pero en general la variación genética es prácticamente muy pequeña, pero demasiado pequeña. Y digamos que en ese tipo de reproducción los seres vivos no necesitan a una pareja para poder dejar un hijito. El otro tipo de reproducción es la reproducción sexual. ¿Por qué la pongo hasta abajo? Porque la asexual se divide en muchos tipos diferentes. Ahora bien, la reproducción sexual requiere que haya dos organismos diferentes que estén mezclando su información genética. Un poco de eso lo hablé en el video de la base para la transmisión de la información genética acerca de las células sexuales que se conocen como gametos. Una de las dos células tiene la función masculina, otra de las células tiene la función femenina, y al unirse dejan un hijito que, al mezclar las dos características genéticas, tiene una mayor variación en sus genes y por lo tanto puede adaptarse mejor a muchas condiciones que pueden cambiar en el ambiente. Pero bueno, regresando a la reproducción asexual, los tipos más comunes de reproducción asexual con los que ustedes se pueden encontrar son la bipartición, que significa que un organismo se va a partir en dos. Una bacteria empieza a dividirse por una serie de procesos metabólicos, básicamente, y eventualmente deja dos células hijitas que podrían considerarse de la mitad de tamaño de la célula original, y después van a crecer para convertirse en un adulto que otra vez se va a volver a dividir. Hay otros tipos de reproducción asexual que se parecen a esto. La mitosis, de esa les voy a hablar más adelante, es otro tipo de división más compleja que realizan las células eucariontes, pero termina siendo esto mismo, y con otro tipo de cuestiones. Eh, se encuentra, por ejemplo, la formación de esporas. A esa formación de esporas, eso ya es un poquito más avanzado, se le dice esporulación. La formación de esporas la llevan a cabo algunas plantas, que pueden ser musgos, que pueden ser helechos, y algunos otros organismos también unicelulares, amibas, como habían visto en algunos seres invertebrados, o protozoarios. Pero bueno, aparte de la esporulación, está otra variante para unos seres ya un poco más complejos, que se conoce como gemación. La palabra gemación tiene su origen en gema. Una gema, si ustedes han visto diferente tipo de videos en los que se habla de joyas, es algo que resalta. Esa palabra de gema da origen, pensando un poco en una cosa plana, da origen a una cosa o a un algo que resalta dentro de la superficie de ese ser vivo. ¿Qué sucede con esta pequeña gema o esta pequeña yema? Esa pequeña gema va a empezar a crecer con el paso del tiempo, se va a estar nutriendo del papá o del organismo mamá, hasta que sea un organismo completo que se va a desprender y se va a terminar yendo. La gemación la hacen algunos organismos como las anémonas, que es donde vive Nemo,
los corales, que son parientes de las anémonas, pero de forma microscópica, y otro pariente cercano, que son unas cosas que se llaman hidra. No son las del Capitán América. En el ejemplo de la hidra es un organismo que tiene unos pequeños mini tentáculos que puede sostenerse con una especie de pie del suelo, de los cuerpos de agua, de la parte de ese suelo o de algunas plantas, y puede estar comiendo. Empieza a comer. Estos tentáculos son como los de la anémona de esa película de Buscando a Nemo. ¿Qué sucede? Que en algún momento empieza a crecerle una yema, y esa yema empieza a crecer, y después de haber crecido un poco de tiempo va a formar una mini yema. Esta mini yema se desprende y se va flotando porque es una hidra bebé. Esta era la hidra adulta y esta es una hidra bebé. Aparte de la gemación, hay otro sistema que se conoce como partenogénesis. En la partenogénesis, lo que hace, y retomando el ejemplo del video de la base para la transmisión de la información genética, es que algunos organismos, algunos insectos, las abejas y cosas así, moscas, algunos tipos, ponen un huevo. Ese huevo no es fecundado por ningún, con la información genética, no es fecundado por ningún organismo macho, no hay una abeja macho que agregue sus cromosomas, pero mediante un proceso también de biología molecular, lo que está haciendo el proceso es que después de esperar un cierto tiempo, este huevo duplica su información genética y a esta cantidad de cromosomas la duplica para tener la cantidad completa 2n. En ese momento, cuando se completa la información genética que se necesita, este organismo tiene la información genética básicamente idéntica a la de la madre y se empieza a formar un organismo idéntico a la madre, pero como bebé o con características menores. En el caso de las abejas, la abeja reina pone sus cromosomas, pero esas abejitas, al tener una alimentación diferente, al tener unas restricciones en su desarrollo, no se pueden convertir en abejas reinas, se convierten en abejas obreras. La partenogénesis es un tipo de reproducción asexual. Las plantas llevan a cabo algunos otros procesos en los que se les puede considerar, vamos a llamarlo reproducción vegetativa, y esta reproducción vegetativa se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Ustedes pueden tomar un cachito de planta de algún vecino, pero no tiene que ser un cachito tipo media hoja o tipo 1 centímetro de tallo. Necesitan que ese cachito de hoja tenga al menos un par de hojas. Para eso voy a hacer un video para hablarles un poquito de la reproducción vegetativa, pero debe de existir una cosa también llamada yema, y esa yema tiene que ver con las células de desarrollo embrionarias, o como le podrían llamar, un tipo de células madre para desarrollar una planta completa. Se los voy a poner aquí de forma muy general, pero si yo tengo el tallo de la planta, tengo una hoja, ya sé que las plantas no son negras, pero algunos de ustedes probablemente han observado que aquí en esta Y que se forma hay una bolita. Esa bolita es una yema. Si ustedes sumergen este cacho de tallo con esa yema va a empezar a detectar que está sumergida en agua y va a formar raíces. Si no está sumergida en el agua, si esa planta está o si ustedes tienen una segunda hoja y esta yema no está sumergida porque el agua llegó hasta aquí, esta yema detecta agua y forma raíces. Esta otra yema detecta aire y puede formar un segundo tallo a partir de este punto. Va a salir nuevas hojas y en cada una de estas nuevas hojas puede formar nuevos tallos con nuevas hojas cada vez. Entonces,
La reproducción vegetativa de este tipo es por haber arrancado un cachito por esquejes. A ese cachito se le llama esqueje. Algunas otras plantas tienen una forma de sacar algunos hijitos, y eso va a depender de la planta, pero pueden sacar estolones que son como unas proyecciones de raíz y van a ser una plantita bebé alejada un poco de la madre. Hay muchos otros tipos, las plantas son un poco más versátiles en ese sentido. Otro tipo de reproducción que ustedes pueden encontrar, y bueno, ya metiéndonos un poquito con lo que hace cada uno de nosotros a la hora de desarrollar su crecimiento, de cambiar en el tiempo, es la mitosis. La mitosis es un proceso de ciclo celular que, como les decía, podría parecerse a la bipartición en el concepto general de tengo una célula y se va a dividir en dos, pero estas dos células o la célula original es una célula eucarionte, de esas que ya tienen núcleo, y esas células eucariontes, a partir de un ciclo celular, van a dar origen a dos células hijas. ¿Okay? La mitosis es una parte importante porque todos ustedes han hecho mitosis desde que sus papás unieron sus gametos, desde que el espermatozoide de su papá se juntó con el óvulo de su mamá y ustedes formaron un embrión. A partir de esa fecundación, toda la forma de crecimiento que ustedes llevaron fue por mitosis. En el momento en el que ustedes llegan a una edad reproductiva, pueden empezar a producir otro tipo de células que se llaman gametos. Los demás organismos, también hay invertebrados, también hay plantas, también hay otro tipo de organismos que no somos seres humanos. Esos otros organismos pueden llevar a cabo la formación de gametos o células sexuales. Los gametos se pueden dividir, como les decía, en una parte femenina y en una parte masculina. La parte femenina, por lo general, en el caso de las plantas, se conoce como óvulo. En el caso de los animales de diferente tipo, se va a conocer como espermatozoide, femenina es huevo, también puede ser óvulo, y hay diferentes tipos. No me voy a extender en eso, con que sepan que plantas y animales tienen gametos femeninos es suficiente. Y en el caso de las partes masculinas, también en plantas está el grano de polen, y en los animales están los espermatozoides. No les digan espermas, eso es una mala traducción del inglés de sperm cells, son espermatozoides. Pero bueno, esto es lo más básico que les puedo contar en un video rápido acerca de los diferentes tipos de reproducción.